Empezamos con el tema 2 de sociales, la Edad Media y la Edad Moderna. En el tema 1 habíamos visto que en la Edad Antigua los romanos terminaban conquistando toda la península ibérica y realizan la romanización, que consiste en traer su cultura, su lengua, realizan una serie de edificios, de calzadas aquí. Bueno, pues sabemos que la Edad Antigua termina cuando cae el Imperio Romano. Hacia el siglo V, el Imperio Romano empieza a tener problemas sociales, políticos, económicos y religiosos. Y todos los pueblos de los alrededores, especialmente los pueblos germánicos, aprovechan esta ocasión para invadir el Imperio Romano. Y es ahí cuando el Imperio Romano cae, por lo que en ese momento termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media en el año 476, que va a durar hasta el año 1492 con el descubrimiento de América. Tras la caída del Imperio Romano, a nuestra península ibérica empiezan a llegar los visigodos y fundan un reino con la capital en Toledo. Los visigodos la llaman la Hispania visigoda. Los pueblos germánicos, que son los que habían invadido a los romanos, tenían una religión que era el cristianismo, igual que nosotros. Ellos creían en Jesús de Nazaret y tenían como su libro sagrado la Biblia, al igual que nosotros. La sociedad de este pueblo estaba formado por el rey, que era la persona que tenía más poder y solía vivir en un castillo. Debajo del rey estaban los nobles, que eran personas que tenían territorios que el rey se los había dado y solían vivir junto al castillo, también con los caballeros. Iban a la guerra. Luego estaban las iglesias, los monasterios, donde vivían los monjes y los sacerdotes, y ellos se dedicaban a la religión y a la cultura, porque los monasterios y las catedrales era donde se guardaban todos los libros, por eso se dice que ellos eran los responsables de mantener la cultura. Y por último estaban los campesinos, que no tenían ninguna tierra propia, pero podían trabajar la tierra de los nobles y la tierra del clero, y vivían en pequeñas casitas que estaban rodeadas de campo de cultivo. De lo que cosechaban, ellos tenían que dar una parte a los nobles y otra parte a la iglesia. En esta época se establece el feudalismo, que es un sistema de gobierno y de organización económica, social y política propia de esta etapa, que se basaba en una serie de lazos y obligaciones en las que se vinculaban los vasallos y los señores. La nobleza ejerce su poder a través de relaciones de lealtad y protección que ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios. La Edad Media se divide en dos grandes partes. La primera, que se le llama la Alta Edad Media, que es la primera que se caracteriza porque es donde surge el feudalismo, es donde se establecen las relaciones entre el señor y los vasallos, y la sociedad se divide entre los privilegiados, que es el rey, el noble, los nobles y el clero, que poseían el poder, y los no privilegiados, que son los vasallos y los campesinos. Y después hay otra época que se llama la Baja Edad Media. En esta etapa hay muchos cambios políticos, económicos y culturales. Es cuando se empiezan a organizar las cruzadas. Y aquí la peste llega a toda Europa y produce pues que muera muchísima gente y la población disminuye hasta el 50%. Y el feudalismo de la Alta Edad Media aquí empieza a debilitarse también. Los campesinos empiezan a emigrar, se van a las ciudades, se van a vivir a las ciudades y dan lugar a una nueva clase social que no existía antes, que es la burguesía, que está formada por artesanos y mercaderes. Los artesanos se organizaban en gremios, que eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio, por ejemplo, el gremio de los herreros o el gremio de los tejedores, que eran todas las personas que se dedicaban a ese oficio. Al mismo tiempo, en el siglo VII surge en Arabia una nueva religión que se llama Islam.
y las personas que practican esta religión se llaman musulmanes y creen en un único Dios, Alá, y en su profeta Mahoma. El Corán es su libro sagrado. Y entonces el Islam empieza a expandirse rápidamente por el norte de África. Y desde África empiezan a pasar a la península ibérica. En el año 711 los musulmanes llegan a la península ibérica y empiezan a luchar contra los visigodos, que eran los que estaban en ese momento. Se enfrentan en la batalla de Guadalete, porque estaba cerca de un río que se llama Guadalete, y sus consecuencias fueron terribles, ya que el rey visigodo Rodrigo fue derrotado, y esta derrota supone el final del estado visigodo en la península ibérica. Y llegan los musulmanes, invaden la península ibérica y la llaman Al-Ándalus. Las características que tiene el territorio musulmán es que se desarrolla mucho económica y socialmente. El califa era la persona que tenía más poder y vivía en una fortaleza que la llamaban Alcazaba. La vida religiosa se centra en la mezquita y la cultura se desarrolla mucho. Hasta Al-Ándalus llegan arquitectos, filósofos, músicos de todo el mundo. Para comerciar se concentraban en el zoco, que era el mercado. Se vendían especias y tejidos de lujo que llegaban por las rutas comerciales controladas por los musulmanes. Y los artesanos también instalan sus talleres cerca del zoco. La agricultura también tuvo un gran desarrollo. Además de cereales, olivos y productos de la huerta, introducen otros cultivos como el arroz, la caña de azúcar, el naranjo o el azafrán, y desarrollan nuevos sistemas de riego y la noria. Los musulmanes convivieron con los cristianos durante siglos. En Al-Ándalus se desarrolló una refinada cultura. El árabe era la lengua común de todo el Islam y hubo grandes escritores en esa lengua como Averroes. Los arquitectos construyeron bellos edificios como la Mezquita de Córdoba o el Palacio de la Alhambra en Granada. Los ceramistas alcanzaron gran destreza y muchas de sus técnicas y decoraciones se siguen utilizando hoy en muchas zonas de España. Los músicos tocaban la pandereta, los tambores, el laúd y otros instrumentos de cuerda. Los musulmanes empiezan a avanzar hacia el norte, aprovechando que los visigodos del norte se estaban debilitando, y ocupan casi toda la península. Las personas que vivían en el territorio de la actual Castilla y León se refugian en las montañas del norte. Así el territorio de nuestra comunidad se convirtió casi en una zona desértica. Los núcleos de residencia en el norte de la península hicieron frente al avance musulmán. Estos estados experimentaron un crecimiento que les llevó a un proceso de expansión hacia el sur. A medida que avanzaban, crearon los reinos cristianos. Algunos territorios de la actual Castilla y León se organizaron en condados que dependían del reino de Asturias y posteriormente del reino de León. Más tarde, Fernando III unifica los reinos de Castilla y León. En el año 711 los musulmanes habían entrado a la península ibérica por el sur, desde África, y los cristianos que habían refugiados en las montañas se agruparon y se organizaron para comenzar la reconquista, es decir, volver a conquistar la península y echar a los musulmanes que la habían ocupado. Este proceso duró más de 700 años y hubo periodos de luchas con periodos de paz. Finalmente, esta reconquista finaliza en 1492, cuando los reyes católicos consiguen conquistar Granada. A lo largo de los 1000 años que dura la Edad Media, surgieron distintos estilos artísticos. Los cristianos crearon el románico y el gótico, y los musulmanes el estilo islámico. En el estilo islámico la decoración es geométrica y hay arcos de herradura. En el estilo románico las ventanas son pequeñitas y usan el arco de medio punto. En el gótico las ventanas son grandes con vidrieras y el arco es apuntado.